De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Hoy es 19 de octubre del año 2017. Y como todas las mañanas, quiero saludar a quienes a esta hora nos están ya sintonizando a través de las ondas de RBC Radio 104.7 de la FM. Ayer, como se los comentaba, hemos cumplido nuestro primer mes aquí en esta radio. Estamos muy contentos de poder seguir sacando adelante este modesto espacio para que ustedes puedan participar de él activamente. Muchísimas gracias a todas las personas que ayer a través de las redes, el correo electrónico y las llamadas nos han hecho llegar sus saludos por este mes. Estamos muy complacidos además de estar en esta radio y que usted siempre esté acompañándonos y que además haga todo el tiempo, todos los días, un esfuerzo que valoramos muchísimo, y es empezarle a pasar la voz a otras personas para que nos sigan también, lo que hace que este programa crezca cada día. También quiero agradecer de manera muy especial a quienes nos siguen en las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que a esta hora de la mañana transmite en vivo, en directo el programa. Gracias también a quienes nos siguen a través de estos medios de comunicación en las regiones, pero de manera diferida, porque hay emisoras que no tienen la posibilidad de pasarlo en la mañana, pero hacen un esfuerzo para darnos un espacio más adelante. Y hay varios canales de televisión también ya en las regiones que cogen la imagen del programa para también difundirla a través de sus señales. Gracias por seguirnos a través de la página web de IDL Radio y gracias por seguirnos también a través del Facebook, en donde estamos transmitiendo en vivo y en directo como todos los días. Hoy es jueves y como todos los jueves, Ernesto Irajara, colega y gran amigo, viene aquí con nosotros para conducir también el programa, y aprovecho para decir lo que dije cuando regresé de viaje, agradecerle por la amabilidad, la gentileza de haber conducido el programa y haber estado el último día de los 3 que estuvo aquí la semana pasada con Gustavo Gorriti, liderando y sacando adelante muy acertadamente, por cierto, el programa, al punto que me han dicho, Glatzer, ya tranquilamente puedes irte un par de semanas, un mes, porque ya estás ahí bien reemplazado. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Yo ojalá que sea muy acertadamente, como dices. Sí, no, muy bien. Ha pasado un mes realmente impresionante, ¿no? Ya era un proyecto y fíjate tú, se ha realizado. Mira, y digamos, estamos cerrando un mes aquí, pero yo me acuerdo el año 2006, cuando decidimos en el IDL, tú todavía estabas en el IDL en ese momento, sí, claro. Y decidimos, digamos, creo, el comité directivo de ese momento, apoyar la posibilidad de empezar a sacar un programa diario, porque veníamos de una experiencia de un programa semanal, y comenzamos con un programa de 1 hora diaria, pero esto fue en septiembre del año 2006, y hacia diciembre de ese año, o al inicio del año 2007, planteamos ante el comité directivo en ese momento que hagamos 2 horas diarias. Entonces, claro, entre la duda y entre una medida audaz o arriesgada en ese momento, ese comité tuvo, digamos, tuvimos el apoyo ahí y dijeron, vamos con 2 horas. Y de ahí no hemos parado. Desde el año 2006 no paramos con el programa. Ya vamos a cumplir 11 años de sacar ininterrumpidamente el programa. Glatzer, te debes acordar que en realidad el inicio de radio fue haciendo unas radionovelas. Era una radionovela que se llamaba Calle 7 Interior 25, con Celeste Viale, en ese momento. Luego tuvimos otra versión que fue La Piedra en el Estanque, que conducía inicialmente Celeste Viale con Guillermo Yacosa. Después tú, Ernesto, con Celeste Viale, luego Carlos Basombrío, que es ministro del Interior, también con Celeste Viale en ese momento. Luego tuvimos ya la versión del No hay derecho hacia el 2003, que lo condujimos 2 años y medio con Susana Villarán, que llegó a ser alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y de ahí ya he tenido yo, digamos, el honor y además la responsabilidad y el apoyo del IDL de poder conducir el programa, con el apoyo tuyo los días jueves, que también, digamos, casi desde el inicio, ¿no? Vienen los jueves al programa.
No, un poco después, pero sí ya varios años. Pocos años, pero ya varios años. Bueno, años. Y lo último para ya comentar las noticias es que en una de las veces de esta etapa que tú has dicho, estábamos en una radio que toda la programación era evangélica. Sí. ¿No? Programas evangélicos vinculados a la reflexión religiosa, y de repente venía una hora de nosotros, o sea que era una cosa media rara, ¿no? Sí, pues mira, qué historia, tantos años, ¿no? Y fuimos los primeros en comenzar con estos efectos que hay, pero no lo hacíamos tan bien, estos efectos de poner... Así mientras hablábamos, sonaba, entonces esto parece pues una explosión en la política, sonaba una explosión, ¿no? Y la gente se desconcertaba un poco, y el otro gran, digamos, soporte de este proyecto, porque claro, sería mezquino solo hablar del programa de radio en Lima, es la Red Nacional de IDL Radio, con quienes empezamos a trabajar hacia el año 1996 probablemente, digamos, ya con producciones más periodísticas para tratar de alimentar un poco la... Pero se mandaba como encomiendas. En ese momento, y en cassette. En cassette como encomiendas. En cassette, sí. Bueno, mira qué historia. Bueno, la gente dirá, y bueno, no nos importa tanto la historia de pero ya que nos provocó un poquito contar a propósito del mes que tenemos en RBC Radio, y estamos muy contentos acá, y agradecemos a la radio, por supuesto, tenemos colegas. Aquí está Emanuel, Luis, que nos apoyan todos los días, Carlito Yancul, que es el productor, y todo el equipazo de IDL Radio, y el equipo del IDL, pues, que está al servicio de este programa también, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Bueno, vamos a comentar ya las noticias. Se oyó padre, ayer la fujimorista Maritza García renunció a la presidencia de la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Digamos, en un razonamiento basado en el sentido común, lógico, elemental, básico, pues eso era como 2 más 2, ¿no es cierto? Pero en el fujimorismo, ¿no es cierto?, eso demora un poco, y demoró bastante, porque pese a las barbaridades que dijo esta persona, yo diría por 3 consideraciones básicas que deberían por lo menos llevarla a tener una opinión distinta a la que virtió en ese momento. Primero, porque es mujer y debería ser consciente de los problemas que tiene ese sector de la población que todavía tiene altos niveles de indefensión y que es víctima permanentemente de atentados, de violencia que en el extremo llegan al feminicidio. Segundo, es congresista de la República, representa a un sector de la población, y en tercer lugar, presidente de la Comisión de la Mujer. Y después decía, lo que muestra un poco esta combinación en algunos parlamentarios, diría, esto pasa en todas las bancadas, pero el fujimorismo saca una notable ventaja, es esta combinación de poca preparación, pero a la vez de mucha insensibilidad con temas que son realmente graves. Dijo que un gran maestro había mencionado y dicho, y ella tomaba como ciertas esas palabras, que las mujeres deben evitar decir ciertas cosas porque pueden inclusive generar que en personas normales se genere, digamos, una reacción violenta y pueda terminar maltratando a la mujer. Y después, con un cinismo tremendo, dijo que no iba a renunciar, que ella se mantenía, y ayer dijo, cuando ya la sacaron del cargo, porque la han tenido que sacar en la propia bancada fujimorista, y esto era insostenible, la han sacado de la presidencia de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, y ella dijo, pero me voy con la frente en alto. Bueno, en estos casos, con la frente en alto o lo que sea, pero que se vaya. Ya se fue, y creo que es una buena noticia. Y han puesto a una señora como presidenta de la comisión que está muy cuestionada también por falsear documentos, en fin, por una serie de cosas que lamentablemente en el Congreso y sobre todo en el fujimorismo son muy moneda corriente, o son moneda corriente, ¿no? Vamos a ver si eligen a otra persona, por estos días seguramente van a tomar la decisión. Pero no se puede estar tomando en broma asuntos tan serios como la violencia, que en un país como el nuestro terminan siendo los principales problemas. El tema de justicia, por ejemplo, en algunas zonas del país está llena de casos vinculados a violencia. Termina siendo en algunos casos el primero o segundo motivo por el cual efectivamente se generan este tipo de procesos, y eso que la gente en muchos casos prefiere no denunciar, y hay una cifra ahí escondida que seguramente es mucho mayor. Pero creo que es una buena noticia esto, ¿no? Esto que haya pasado, ¿no? Pequeño comentario por el lado que yo coincido contigo, que ha sido
es grave lo que ha dicho, expresa un punto de vista arraigado en ella y en mucha gente que hay que justamente combatirlo. Creo que se demoró, ¿no es cierto?, el fujimorismo en sacarla, pero a la vez creo que es un avance en el sentido que hay una buena reacción inmediatamente de la gente, de los medios de comunicación, ¿no? Antes como que hubiese sido más polémico, ahora no, eso está mal y punto, no hay nada que discutir, no se puede. Entonces eso me parece sí un avance fundamental, no es que fue un error, una frasecita que se le salió, no puede haber una expresión, una opinión de nadie, pero menos de una persona que preside la comisión de la mujer en el Congreso. Ahora, y como tú dices, lo importante aquí es que más allá de que si lo hace por convicción, lo que se genera cuando suceden estas cosas es una corriente de opinión muy fuerte de distintos sectores que ya no tolera y acepta situaciones de esa naturaleza, y por lo tanto se ve obligada ella y se ve obligada su bancada por una cuestión ya de vergüenza de sacarla y, digamos, poner a otra persona. Y tiene que escoger mejor dentro de lo poco que tiene, porque, digamos, puede también terminar siendo más vergonzoso la elección de su reemplazo si es que no se toman en serio esta responsabilidad de poner a alguien a presidir una comisión tan importante que es de primer orden y que no puede estar en manos, pues, efectivamente, de cualquiera. Han suspendido también a Yesenia Ponce, que es esta congresista de Fuerza Popular, que mintió. Ahora yo digo, ¿por qué mienten en estas cosas si, digamos, tranquilamente podrían acceder a ser congresistas sin fraguar estos documentos, ¿no? La han suspendido a 120 días digamos, de sus labores. Úrsula Letón ha dicho que no podrá participar en las reuniones de la bancada. Creo que se equivocó y amerita la máxima sanción. Esto lo ha hecho Fuerza Popular dentro de su, no es en el Congreso que ha sido suspendida, sino dentro de su bancada en los aspectos centralmente o básicamente políticos. También esto, ¿no?, de se equivocó, no es tan así. O sea, imagínate la persona, la actitud que tiene alguien para agarrar y decir, voy a falsificar estos documentos sobre mis estudios para postular al Congreso. No es cualquier cosa. No es una equivocación, ¿no? Entonces hay dolo. Eso es más o menos decir como que Fujimori cometió errores, cuando, digamos, claramente cometió delitos. Y es parte de un discurso de un sector del fujimorismo todavía que trata de minimizar los graves actos que cometieron y que en un Estado democrático fueron juzgados, sentenciados, y ahí está. Quien hace eso abre, pues, el diámetro de posibilidades de hacer cosas incorrectas de una manera increíble, ¿no? Sí, pues. Bueno, a ver, pasemos a otros temas. También hay uno que me parece que es muy importante y tiene que ver con el caso El Frontón. Ayer, en una audiencia que se desarrolló en el marco de este proceso, porque ya hay un proceso. ¿Qué cosa es lo que había pasado con el caso Frontón hasta hace poco? Todo se había tratado de impedir en el ámbito del Ministerio Público, es decir, que no llegue a un juicio. Y bueno, ahora llegó, estamos en el juicio ya oral. ¿Y qué cosa es lo que la defensa de los imputados por este grave crimen que se cometió ahí, y que por supuesto es un crimen de lesa humanidad? Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo dijo el Tribunal Constitucional, así lo ha dicho el propio sistema de justicia. Pero para que le quede claro a los propios imputados y a sus defensores, los defensores plantearon al tribunal que diga si es de lesa humanidad o no. Tal vez pensando en que, como estaban por un lado atarantando al Tribunal Constitucional con el tema de la acusación en el Congreso, y todos estos señores han salido en los medios de comunicación a desacreditar al tribunal y a desacreditar a los organismos no gubernamentales y a las víctimas, pensaban que los magistrados iban a estar asustaditos y que iban a darle la razón. Pues los magistrados no tenían otra cosa sino convalidar lo que ya estaba establecido de una manera dura, y es que el caso del Frontón sí es un caso de lesa humanidad. Entonces el tema ya está zanjado por todos lados, así que, digamos, cualquier queja o pretensión van a ir, dice, en queja a la Corte Suprema por este tema. Creo que es inconducente porque está clarísimo que este es un caso grave. Ahora, una más para Alan García y para todos los que alrededor de él están de una u otra manera ligados a este caso, política o legalmente. Y lo que da cuenta, y ojalá eso sea así, que García ya perdió el control en el sistema de justicia y que ahora se le va a tratar como cualquier ciudadano y no VIP, como siempre ha sido tratado en el sistema de justicia, ¿no? Claro.
No, por una cuestión también de transparencia, decir que uno de los abogados de los familiares de las víctimas del Frontón es Carlos Rivera, que es el director del Instituto de Defensa Legal, ¿no? Pero ahí también aclarar, porque siempre se dice, ¿por qué después de tanto tiempo se sigue juzgando este caso? Es que en realidad lo que ha pasado es que las personas que están involucradas, que deberían haber sido investigadas, son las que han hecho todas las maniobras para nunca pasar de la etapa fiscal. Y recién se ha podido, a través de una serie pues de leuleyadas, de cosas formales. Y nuevamente aclarar, acá no se está discutiendo el derecho y el deber que tenía el Estado de entrar y evidentemente enfrentar los motines que habían, sino era gente que ya estaba rendida, que incluso ni siquiera estaba condenada, y que se le ejecutó extrajudicialmente, y hay sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Sin duda, ¿no? Y que el sistema interamericano ha sido tan importante para poder avanzar a conseguir justicia para las víctimas en este y otros casos. El Tribunal Constitucional ha dejado al voto, Ernesto, el recurso que ha presentado de habeas corpus Alberto Fujimori a través de su abogada, y yo creo que va a correr la misma suerte de otros tantos que en el tribunal y en el Poder Judicial ya ellos han presentado, es decir, que va a ser desechado, que no va a ser admitido, o que finalmente no va a ser, si uno quiere, validado o aprobado, ¿no? La abogada de Alberto Fujimori, porque tiene una abogada que se llama Lisa Ramos, ha dicho que lo que están haciendo, porque este es el habeas corpus que presentó Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Mientras Kenji Fujimori y varios otros, o algunos otros del Fujimorismo, esperaban que la salida de Fujimori estuviera o se diera por una ley que en el Congreso planteara la posibilidad de que los condenados por determinados delitos, después de cumplir ciertos requisitos, pudieran pasar parte de su carcelería en arresto domiciliario, pero el Fujimorismo no quiso sacarlo adelante. Entonces Keiko dijo, voy yo por la vía del habeas corpus. Ya bueno, la abogada de Keiko, que es la que lleva adelante, impulsa este proceso, pues ha dicho lo siguiente, ha dicho que pide la liberación inmediata de Fujimori, ha pedido que el Tribunal Constitucional analice, textual, así lo dice el diario Perú 21, si existe base fáctica para aplicar la prueba indiciaria que se sostiene en que Fujimori ordenó el secuestro del periodista Gustavo Gorriti. Bueno, a ver, digamos, para la abogada y para todos los que no necesariamente saben de derecho, el habeas corpus y los temas vinculados a la protección de derechos fundamentales, que es lo que el Tribunal Constitucional hace porque garantiza la vigencia de la Constitución, tienen que ver con que se haya vulnerado un derecho fundamental. No es una instancia penal donde los magistrados del tribunal tienen que ver si eso era prueba o no era prueba, o si se dio el indicio o no. Eso ya pasó, como ha dicho César San Martín aquí el otro día que conversamos, que fue el juez que juzgó y sentenció a Fujimori. En términos judiciales el caso ya está cerrado. Si quieren sacar a Fujimori va a ser por términos políticos o por temas humanitarios, pero ellos insisten ahora en discutir si es que eso de adjudicarle al presidente la autoridad inmediata es un asunto que se puede probar con lo que se dijo en el juicio o no. Me da la impresión, Ernesto, que debería el tribunal decir, espérate un ratito, yo soy un tribunal penal, eso ya se rehusó en dos instancias y finalmente eso ha quedado ratificado. Pero digamos, políticamente es lo que quieren impulsar. El habeas corpus está vinculado a diferencia del amparo, con la libertad de la persona, ¿no? Pero también tiene que ser una violación de manera evidente y clara, porque si no, para eso están los procesos judiciales ordinarios, y no te puedes tirar abajo todo un proceso que ha habido durante meses con Fujimori a través de un habeas corpus. Ahora, lo que es evidente para algunos no lo es para otros. Acuérdate que hay un magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón, ¿sí?, que ha votado a favor de un habeas corpus. Sí. Veremos ahora, hay nuevo, que es Ferrero Costa. Sin embargo, creo, por más que es muy cercano al Fujimorismo, muy cercano a Cipriani, yo creo que él sabe bastante de derecho, no se va a atrever, digamos, a hacer esta barbaridad desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí. Pero habrá que ver. Sí, habrá que ver. Además, en el caso del señor Sardón, nosotros hace ya un buen tiempo impulsamos una campaña para que él se inhibiera o no participara en las discusiones sobre el caso de Fujimori, y nosotros difundimos videos o entrevistas que él dio inmediatamente después de la sentencia de Fujimori, diciendo que la sentencia no valía.
Entonces una persona así, la verdad, debería estar impedida de ver ese caso por una cuestión de afinidad política e ideológica y de haber adelantado ya opinión en este tema. Bueno, ¿qué otros temas hay? Bueno, se ha abierto toda una polémica en torno al caso de Rafa León o la China Tudela. Hoy día la revista Caretas, y no sé si la puedo mostrar acá, se la puedo mostrar acá, ¿no es cierto? Ahí está, la revista Caretas en su portada dice: pucha la mordaza, un pedido de boicot contra la prensa que no es broma. La China te cuenta, y Caretas se defiende y respalda, por supuesto, a Rafa León. Y creo, Ernesto, en general, se ha abierto una polémica y una discusión, pero ojalá que se dé de manera responsable y que apunte a lo que en estos casos deberíamos todos apuntar, claramente identificar cuáles son los límites de la libertad de expresión, cuáles son los discursos que están protegidos y, sobre todo, Ernesto, cuáles son las maneras que la democracia obliga en términos de las reacciones cuando suceden de estos casos. Yo he expresado mi punto de vista, y yo creo que lo que hace Rafa León en una sátira de esta naturaleza puede ser desagradable. A mí me parece que hay algunas cosas que no me gustan, pero en el marco de los estándares intermercados en materia de libertad de expresión son discursos que están protegidos, y lo que se discute ahí más bien es cómo reaccionar si alguien se siente ofendido a eso, frente a eso. Y hay, digamos, una gama de posibilidades. Por ejemplo, si yo fuera una persona que me siento ofendido por lo que ha dicho Rafa León, pedirle a la revista Caretas que publique mi punto de vista sobre ese tema, donde yo le pueda decir su vida a Rafa León si quiero, en fin, que se pueda abrir un debate como se está abriendo. Pero lo que no se puede hacer es pues buscar que lo metan preso, buscar que boicotea a la revista, que no le pongan publicidad, y además hecho por congresistas y por el presidente del Congreso de la República, que me parece que es inadecuado, sobre todo cuando ellos dicen no ser los mismos de los 90, que reaccione de una manera así, cuando la propia Cecilia Chacón, por ejemplo, ha planteado ya un artículo sobre ese tema, y varios otros están hablando sobre ese tema también, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente hay que descartar por completo todo lo que pueda ser sanción penal, sanción económica, boicote contra los medios de comunicación, pedir que no voten. Por ahí no va en absoluto el asunto. Eso es una arbitrariedad, es una mordaza, es un atentado directamente contra la libertad de expresión. Lo que sí me parece interesante es discutir el humor, por el lado de que yo creo que se puede dar licencias mucho mayores que lo que puede ser un artículo. Sin duda. En serio. Pero a ver hasta dónde, cómo ha evolucionado, no ha evolucionado, qué es escrito, qué no es escrito. A mí me parece interesante, pero no con fines como represivos. Sí. Es que, a ver, vamos a zanjar para cortarle la cabeza a todos los humoristas. No se trata de eso. Sí. Se trata incluso que participen los humoristas, los caricaturistas, que diferentes puntos de vista. No solamente desde el punto de vista jurídico, ¿no? En general, la visión que das. Sí. Eso me parece interesante discutirlo ahora, ¿no? Claro, digamos, ¿cuáles son los límites en torno a una discusión sobre qué está protegido por la libertad de expresión, ¿no? Lo que claramente está fuera de esta protección son los llamados al odio. Por ejemplo, si tú resaltas alguna característica de un sector de la población y llamas a que justamente por eso pueda la gente o determinados sectores reaccionar contra ese sector, obviamente eso no está protegido. Esto, y hoy día Carlín, por ejemplo, plantea un punto de vista interesante en su caricatura, ¿no? Siendo él un humorista gráfico, político, muy acertado. Está Rafa León escribiendo en su computadora, y de pronto le dicen: Rafa, te busca un señor gagarruta, un señor imbecerril y una señora asaltado. Y él dice: ¿qué? Esos personajes no existen, los he creado, yo los he creado, ¿no? Como un poco diciendo, claro, digamos, tiene sus límites, pues el humor también, y hay que discutirlo desde esa perspectiva. Pero me parece que, así como Rafa León para muchos puede, con esta columna, se constituye una persona desagradable por lo que dice de un sector político, pues el fujimorismo se ha pintado cuerpo entero en torno a cómo reaccionar sobre estos temas. Imagínate tú si Keiko Fujimori fuera la presidenta, que esto pasara con Rafa León o cualquier otro caricaturista político, y el presidente del Congreso estaría sintonizado con esto, pues sería terrible, porque la presidenta sería la que estaría pidiendo que haga una sanción a alguien por algo que le desagrada. Ahora, todo lo que a uno le desagrada, lo que le parece repugnante, lo parece indignante, no siempre es delito.
Por eso es que hay que saberlo tratar, y la democracia hay que tener mucho cuidado de no terminar con el humor, porque si no, cualquier cosa tú puedes... Pero a la vez, como digo yo, creo que sería interesante discutirlo. Sí, no, me parece, y se está discutiendo, has visto, hay artículos, hay gente que está opinando, y me parece bien que por ahí vayan las cosas. Bueno, a ver, nos mandan saludos. Julio Hernando dice, saludos cordiales. Hay varias otras personas que nos están escribiendo a través del Facebook. Jesús Alegría dice, saludos desde Puno, en Tamales Norteños, escuchamos No Hay Derecho todos los días. Un saludo a Jesús Alegría. Paola Alvarado dice, mi mamá me dio el dato de este programa y la verdad que procuro escucharlo todos los días. Buenos días, gracias Ernesto, dice Milagros. La gente muy amable, muy generosa, todos los días, ¿no? ¿Qué hacemos, Carlitos? Acá Carlitos nos dice, tengo que cortar, ya estamos hablando mucho, vamos, entonces, vamos a una pausa, son las 7:28 ya de la mañana, hacemos otro recorrido por las regiones, rápidamente, y regresamos para ya iniciar las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana, así que les pedimos que estén ahí cuando regresemos en un ratito. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de Diario Radio. Pero antes quiero contarles, ayer hicimos una pregunta en las redes sociales. ¿Crees que el Congreso está realizando una verdadera reforma electoral con miras a las elecciones regionales y municipales del 2018? ¿Crees que el Congreso está realizando una verdadera reforma electoral con miras a las elecciones regionales y municipales? Sí, 3%, no, 97%. Bueno, vamos a irnos a Pucallpa. Ahí está en Yarinacochas, nuestro amigo Cecilio Soria con información. Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi estimado Glaxer. Aquí la información. El día de hoy, jueves 19 de octubre, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana María Choquehuanza, sostendrá un encuentro con las hermanas mujeres indígenas de la región Ucayali para reflexionar sobre los saberes y conocimientos ancestrales frente al cambio climático, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el mismo que se realizará en el auditorio principal de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Unida. Habló Cecilio Soria González de la calurosa ciudad de Pucallpa para los oyentes de IDL Radio. Muy buenos días, permiso. Muy buenos días, Cecilio, muchísimas gracias por esa información, un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando también en este momento en Pucallpa. Vamos a Abancay, en la región Apurímac. José Abilio Guillén, con quien estuve hace algunos días en una actividad que quiero saludar y reconocer, fue excelente, con periodistas y una conferencia con mucha gente además, muy interesante. Está ya en comunicación con nosotros. José Abilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días.
Desde Abancay informamos que las poblaciones de Chalhuahuacho y Mara de la provincia de Cotabambas en esta región rechazan estado de emergencia decretado por el Ejecutivo mediante Decreto Supremo 101/2017. La medida se extenderá hasta el 16 de noviembre próximo. Mientras tanto, los dirigentes del Frente de Defensa de Chalhuahuacho calificaron que la declaración de estado de emergencia carece de fundamento legal porque este tipo de medidas se adopta solo en días de excepción. Asimismo señalan que las principales actividades en estos dos distritos de Cotabambas se desarrollan con absoluta normalidad y también de manera pacífica, no existiendo ninguna perturbación de la paz o del orden interno. Esa es la información más importante, Glatzer, que podemos compartir con ustedes desde Abancay, Apurímac. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Abilio, por esa información desde Abancay. Vamos a terminar esta mañana nuestro recorrido al norte del país, en Tumbes. José Paul Rioja está ahí en comunicación con nosotros. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. La Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, al mando de la fiscal provincial Claudia Seminario Antón, y el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, intervinieron a la secretaria judicial del Juzgado Civil Permanente, Iris Morán Panta, en los servicios higiénicos de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, con 3.000 soles, los que fueron cobrados a una ciudadana para favorecer a su suegro en un proceso civil. Al procederse a la corroboración del reactivo y billetes, todo dio positivo. La mencionada servidora ha quedado en calidad de detenida, hasta la culminación de las diligencias de ley y el posible pedido de prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias en Tumbes. Para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde Tumbes. Son las 7:33 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No Hay Derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, comenzamos con nuestra primera entrevista y estamos acá con el general Luis Soriano y es realmente muy grato para nosotros tenerlo acá porque él es parte del grupo de los militares, yo creo que sacaron la cara por las Fuerzas Armadas, que se levantaron contra el autogolpe o el golpe del 5 de abril de 1992. Ellos hicieron un levantamiento constitucional contra este autogolpe, comenzaron el 12 de noviembre y se realizó el 13 de noviembre. Ahora vamos a conversar sobre eso porque, como él nos decía, faltan 25 días para que se cumplan 25 años de ese acontecimiento
tan importante. General, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recordemos un poco realmente, porque yo creo que es una página de nuestra historia muy positiva, que en ese momento fue dramática para ustedes, pero que creo para la historia de la democracia es muy buena, hay que recordarla. Creo que, como digo, es un gesto muy importante para las Fuerzas Armadas, que en ese momento estaban en gran parte vinculadas al régimen de Fujimori y Montesinos. Cuéntenos, porque la idea surge del general Salinas y de usted mismo, ¿no? Creo que fueron las dos primeras personas que se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo a partir del golpe y ven qué pueden hacer. Cuéntenos cómo se gesta, cómo surge la idea, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de recordar algo que en verdad está ya en la historia del Perú. El movimiento 13 de noviembre nace producto del golpe del 5 de abril de 1992, perpetrado por el gobierno que había sido elegido democráticamente del señor ingeniero Alberto Fujimori, malamente influenciado por un asesor que había sido expulsado del ejército, que había estado preso por haber falsificado documentos oficiales. El 5 de abril, para los militares, para nosotros los militares, era una fecha de una recordación muy especial, porque recordemos que el 5 de abril de 1879, un país del sur nos declaró la guerra. Entonces esa fecha tenía un significado muy militar. Al proclamar un golpe de Estado contra la democracia el 5 de abril de 1992, fue considerado por muchos de nosotros como una traición a ese recuerdo. Es más, en 1980, al pueblo devolverle el gobierno al arquitecto Fernando Belaúnde, reivindicó la democracia en ese estadista. Y si bien no hubo ningún acuerdo oficial, pero la idea de los militares que hayamos vivido esa etapa, algunos como escolares en el 48 con el golpe del 3 de octubre de don Manuel Laudría, y el 3 de octubre del 68, 20 años después, una revolución militar. Había prácticamente un acuerdo tácito para que nunca más en el Perú haya golpes de Estado. Jamás los militares debían nuevamente intervenir el Estado, violar la Constitución. Producido el 5 de abril, comenzaron una serie de reuniones, una serie de opiniones. En el campo en que estaba yo, conociendo al general Salinas desde cadete en el año 56, éramos de la misma arma de infantería, y además hubo la oportunidad de que él conversara temprano con el vicepresidente, el ingeniero Máximo San Román Cáceres, quien había sido reconocido acá, nada menos que en el Colegio de Abogados, como presidente constitucional. Le había prestado juramento en ese acto, donde estuvieron presentes muchos políticos, inclusive representantes del Congreso, diputados, senadores que habían estado en el Congreso y fueron expulsados del Congreso producto de ese golpe de Estado. Comenzaron una serie de conversaciones, oficiales retirados, oficiales en actividad, políticos, personalidades, y comenzó a gestarse la idea de hacer algo para recuperar la democracia. Ustedes recordarán, como juristas que son, usted sobre todo, doctor, comenzó coordinaciones del gobierno ya espurio con la OEA, y se gestó el Congreso Democrático, ¿no? El CCD, ¿no? El CCD, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué cosa se buscaba con la elección de ese Congreso Democrático? Confirmar ese golpe de Estado en el Perú mediante
un fraude, mediante una pantomima de elecciones. Muchos políticos se prestaron a ejecutar ese Congreso Democrático, otros se negaron. Los que se negaron estaban con nosotros casualmente, y por eso es que el doctor Boreodría, muchos políticos, el doctor Luis Alberto Sánchez, la doctora Mercedes Cabanillas del APRA, el ingeniero ya difunto Salinas, y una serie más de otros políticos, periodistas, de Caretas, de Oiga en esa época, mi homenaje al difunto director de Oiga, Francisco Igartúa. Y era un grupo también numeroso de oficiales del ejército, porque no serían como unos 50. Del ejército habíamos muchos oficiales que habíamos sido pasados al retiro arbitrariamente en meses anteriores, ¿no? Y había muchos oficiales en actividad también. Entonces planifican el asunto y comenzamos a cambiar ideas, comenzamos a planificar, porque esas cosas hay que planificarlas, ¿no? Avanzaban los días, avanzaban los meses, se acercaba ya la fecha de las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático. Entonces se tomó ya la decisión, especialmente con el ingeniero Máximo San Román. Con él se coordinaban las acciones, y con otras personas también, porque había que cuidar mucho el secreto. Por supuesto. Había. Fatalmente. Pero, o sea, el plan era detener a Fujimori, a Hermosa. El plan operativo contemplaba, en principio, tomar preso al ingeniero Fujimori, tomar preso a Hermosa Ríos, tomar preso a Montesinos y parte de la cúpula que gobernaba en ese momento, y restituir el gobierno, dándole la presidencia en ese momento al ingeniero Máximo San Román, ¿no? Convocar inmediatamente a elecciones para elegir un nuevo Congreso, porque reabrir el Congreso anterior significaba que vuelvan los malos y los buenos. Entonces lo mejor era realizar un proceso electoral que garantizara un nuevo gobierno democrático. Desgraciadamente pues hubo un traidor, un infiltrado. ¿Qué pasó ahí? Porque siempre se habla que hubo una persona, hubo gente que y por eso que decidieron ya no hacerlo ese día, sino postergarlo. ¿Qué pasó? Bueno, el 12 de noviembre en la noche estuvimos reunidos primero en un departamento en San Isidro, porque nos habíamos venido reuniendo en otra casa en Surco, y los contactos nos anunciaron de que en el RIMAC se había listado completamente la división blindada que existía ahí. Todavía no sabíamos los movimientos del presidente en esos momentos. Entonces, después de una evaluación real de cómo se podían producir hechos graves, entonces más o menos a medianoche se decidió cancelar el movimiento, porque se constató que había habido un soplo. Un soplo de algún momento. ¿Se logró determinar quiénes eran o quién era? ¿Cómo? ¿Se logró determinar en algún momento quién había sido? Se logró determinar. Y era parte del grupo que había estado con usted. 2 o 3 personas, ¿no? Porque, por ejemplo, había un comandante que estaba en la división blindada, que era jefe del batallón de tanques, quien debía estar a nuestro lado. Claro. Porque para fuerza, pues, los tanques, ¿no? Claro. Sí. Y él estaba ya también alistado en las fuerzas que iban a salir, cosa que nosotros evaluamos de que se estaba alistando algo para contrarrestar el movimiento. Después nos enteramos del viaje del presidente Fujimori a la embajada de Japón, pues, o sea, esa noche. Con un coraje increíble se metió. Sí, ¿no? No se fue a Palacio Gobierno. Ustedes recordarán que casualmente la revista Caretas a los 2-3 días sacó un audio
Sí. Donde está grabado, eso es histórico también, ¿no? Sí, claro. Está grabado todo lo que se habló en ese momento entre Montesinos, entre Hermosa, entre Fujimori, ¿no? Ese audio demuestra cómo se utilizaba el poder en ese momento, ¿no? Ordena, tómalo a Salinas, anda a la casa de Obando, ¿no? Es decir, tengo fuerzas para hacer esto. Montesinos tenía fuerzas, eso lo dice, ¿no? Sí, me acuerdo. Montesinos tenía fuerzas, yo tengo fuerzas, no hay problema, mi general, mando a detenerlo a Obando ahorita en su casa, Chorrillos, ¿no? Efectivamente, nosotros, algunos oficiales en la reunión que teníamos ahí en la Panamericana, cerca de Chorrillos, que era un taller de mecánica de un amigo, de un compañero, parte del grupo, le dimos mayor importancia, ¿no? Seguimos conversando, seguimos discutiendo acciones a tomar inmediatamente después de esos días. Y el tiempo corrió, pues 2, 3 de la mañana, 3:30, cuando de repente estábamos ahí afuera ya para retirarnos a nuestras casas, y aparece una patrulla militar en camiones, disparando. Entonces, algunos nos quedamos tranquilos, otros, como el general Salinas, como estaba en una camioneta blindada, él hizo su apreciación y partió. Y fuimos testigos, los que estábamos ahí, cómo lo persiguieron, disparándole, y después esa camioneta fue revisada y tenía más de 40 impactos de bala. Evidentemente la camioneta era blindada. El general Salinas, de donde estábamos, se dirigió a entregarse en el cuartel general del Ejército. Los otros que estábamos, algunos de los oficiales que nos habíamos quedado conversando, fuimos detenidos. Yo le increpé al comandante que lo divisé y sabía su apellido, lo increpé, le grité que por qué disparaban, si él sabía quiénes éramos. Y él sabía quiénes éramos porque él había sido también parte anteriormente estaba de acuerdo con el movimiento. Les habían dado la orden de que era un grupo de subversivos que estaba ahí en ese local. Por eso hubo gente civil que estaba mirando ahí todo lo que sucedía. Y ustedes los llevan inicialmente al penal de Castro, ¿no? No, inicialmente no. Inicialmente, personalmente a mí y a otros nos llevaron a Las Palmas. Claro, no, al cuartel de la DIFE, que se llamaba en ese momento la División de Fuerzas Especiales. Nos llevaron ahí como a las 4 o 5 de la mañana del 13 de noviembre, un día viernes. Yo estuve aislado 10 días y medio. Claro, en esa parte. En ese cuartel, 10 días y medio aislado. Sí. Solamente salía del cuarto donde estaba al baño. En una de esas salidas casualmente constaté con un oficial que nos cruzamos, que lo habían torturado. Lo denuncié, yo denuncié la tortura a 4 oficiales, salió en caretas también. Claro, ahí por eso decía, antes de ir a Castro, claro, que fue ya la parte de detención. Como les repito, 10 días y medio yo estuve incomunicado. Y hubo torturas, ahí yo me acuerdo perfectamente. A mí no me tocaron, a mí no me tocaron porque no me iba a dejar tocar, ¿no? Pero a otros sí los tocaron, los torturaron, inclusive los llevaron a otros sitios, al Servicio de Inteligencia del Ejército, al Callao, los llevaron a un cuartel, ¿no? A 4 oficiales que denunciaron, ¿no? No me acuerdo. Más o menos 10 días y medio tuve contacto por primera vez con mi esposa, con mi abogado. De ahí vino ya interrogatorios de oficiales en actividad. Y a los pocos días se publicó en El Peruano una ley con fecha anterior al 5 de abril, pero que había sido fabricada especialmente, donde se permitía que oficiales del ejército fueran internados en cárceles públicas, cuando normalmente antes siempre había los penales militares. Estábamos en cuarteles bajo el control de la policía militar. Y nos llevaron pues a Castro. Eso me refería, claro. Nos llevaron a Castro, donde estuvimos desde el 12 de diciembre hasta el 24 de diciembre, donde la presión de la opinión pública, la prensa,
donde la presión de los excomandantes generales del ejército, del ejército presionaron, y el 24 de diciembre de 1992 en la tarde fuimos trasladados de Castro al cuartel Bolívar en Pueblo Libre. Ahí nos juzgaron, ahí nos condenaron. ¿Bajo qué cargos, general? ¿Qué cosa El cargo fue sedición, intento de homicidio, porque ellos inventaron un documento que decían que yo lo había hecho, lo cual era mentira. Nunca lo vi. Intento de asesinato. Y después fuimos trasladados al Real Felipe. En total estuvimos 2 años, 2 años, claro. 7 meses y 3 días, casi 1000 días presos por defender la democracia. Pero como usted decía, general, y buenos días, no había tenido la posibilidad de saludarlo hace un ratito, gracias por haber venido, y como decía Ernesto, es un honor realmente tenerlo aquí y recordar con usted esta etapa, digamos, tan importante, tan significativa, pero tan poco expuesta cuando se discuten los temas de la defensa de la democracia en los últimos tiempos, ¿no? Porque parecería que la lucha por la democracia comenzó hacia finales del régimen de Fujimori y se conquistó hacia el 2000-2001, y de ahí en adelante tenemos lo que tenemos cuando esto se dio. Pero yo quisiera, porque acá también hay unos oyentes que nos escriben y nos preguntan lo siguiente: ¿por qué si hubo oficiales valientes como ustedes, además tan convencidos y tan arraigados en el sistema democrático por los antecedentes de nuestro país, las dictaduras que habían ya sucedido? ¿Por qué también había de los otros que muy rápidamente se alinearon con Fujimori y Montesinos, sin Montesinos ser ni siquiera ningún, digamos, mando militar o ni formalmente tener algún cargo que pudiera tener ese nivel de posibilidades de manejar las cosas como de hecho las manejó? ¿Por qué Nicolás de Bari Hermosa y otros con él rápidamente se auparon o se juntaron a Fujimori en esta dictadura que ejerció después? Bueno, ese es un análisis que personalmente considero que todavía no se ha terminado de hacer. Esperemos que ahora que se cumplen 25 años de la actitud que tuvimos el grupo, que lo que hicimos, se termine de evaluar. Pero hay antecedentes. Los primeros antecedentes fueron cuando el Congreso le da facultades al gobierno para legislar sobre una serie de aspectos. Esos decretos legislativos que fabrica Montesinos con un grupo de políticos y supuestos congresistas fueron emitidos más o menos a fines de noviembre del 91. Y entre esos documentos estaba casualmente aquel que contemplaba ya que el presidente tenía la potestad de nombrar a los comandantes generales de los institutos armados y prolongar su permanencia. Montesinos ya había hecho un trabajo previo desde que entró el gobierno el 28 de julio del 1990. Yo en ese momento estaba de comandante general de una división en el norte, en Lobitos, y ya apreciaba pues que la cosa se iba politizando. Montesinos llegó es un término que han usado mucho los periodistas, de cooptar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Al presidente hubo oficiales que le advirtieron, antes de que tome la presidencia el 28 de julio de 1990, le advirtieron quién era Montesinos. Pero él no hizo caso porque ya con otras personas había manejado algunos asuntos políticos, acuérdense ustedes de venta de terrenos, casas, donde Montesinos toda una relación previa, ya más de tratos fraudulentos para favorecer a Fujimori. Recuerden ustedes también que en una declaración, cuando le movieron el tema de Montesinos en coordinación con narcotráfico, por lo cual hasta ahora no se le ha juzgado ni condenado, y ya están pensando en que va a salir libre, ¿no? Y le dijeron que era un abogado que estaba comprometido con narcotraficantes, y él dijo que había defendido y que había ganado experiencia en ese aspecto, ¿no? Él dijo, es bueno tener a alguien que conoce el monstruo por dentro. Que el presidente justificó esa actitud negativa de esa persona, ¿no? Ahora, general, después volvemos a agarrar el hilo conductor de esto, pero claro, la pregunta es, ¿y qué siente usted cuando se habla
de este indulto a Fujimori para que salga libre? ¿Qué siente una persona que se ha rebelado contra este golpe, que fue detenido? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son sus impresiones, sus sensaciones? El aspecto del indulto, yo personalmente lo veo desde un punto de vista netamente humanitario. Yo pienso que el presidente de la República tiene una atribución constitucional. Y si yo he servido cárcel por defender la Constitución, no esta, sino la anterior, ¿no? Pienso que el presidente de la República tiene que tener mucho tino para tomar una actitud que constitucionalmente la puede ejercer. Pero también me permito recordar que así como tiene esa atribución, también tiene otras. Por ejemplo, la primera atribución del presidente es cumplir y hacer cumplir las leyes. Y con nosotros, con parte del grupo hasta ahora, está cometiendo una injusticia tremenda al no cumplir una ley dada por el Congreso, aprobada por insistencia en el año 2006. Estamos en el 2017 y no se cumple la ley. Entonces, si queremos tener tranquilidad en el país para que el país camine, si queremos reconciliarnos los peruanos, no se debe tomar un aspecto nomás, sino que se debe cubrir todos los aspectos. Yo quiero hacer presente en este momento, doctor, gracias, disculpa que te trate. Por favor, con todo gusto. Sí, claro. El día martes ustedes deben haber leído en La República el artículo del informante de Uceda. De Uceda, ¿no? Leer ese artículo es triste, doctor. Se trata de la situación que está atravesando el general Nicolás Hermosa Ríos. Con Nicolás Hermosa Ríos lo conozco desde el año 56, que entré a la escuela militar. Y es triste leer que un general, que fue comandante general del ejército, sea bien, sea mal, esté atravesando la situación que está atravesando. No sé si han tenido oportunidad de leer. Sí, claro. No, pero es una situación que también, y hace pocos días atrás nomás su abogado, el doctor Nakazaki, dijo que iba a embarcarse en buscar el indulto para el general. Yo no sé si van a tener tiempo, por lo que he leído, no sé si van a tener tiempo. Porque la salud está muy deteriorada, ¿no? No sé si van a tener tiempo de indultarlo. Pero, ¿y esa es la situación, por ejemplo, la de Fujimori? ¿Usted cree que está...? Yo no sé si será igual. Ya. Pero, doctor, hay que pensar en varios aspectos. Ajá. Y usted es un jurista. Sí. Así como hay gente interesada en que lo indulten, políticamente hay muchos que están de acuerdo, hay otros políticamente que no. Y usted sabe quiénes están a favor y qué políticos quieren el indulto y qué políticos no. Pero también hay otros que quieren que ese señor se muera en la cárcel. ¿Y para qué quieren que se muera en la cárcel? Para irse contra el presidente actual. Porque muchos políticos quieren traerse abajo al presidente actual. Están buscando maneras y estamos viendo que lo insultan, están viendo que un derecho constitucional que tiene de no recibir a una comisión ni ser enjuiciado por determinados delitos, si lo están forzando. ¿Para qué? Para buscarle. Y ya lo han amenazado que lo van a acusar constitucionalmente apenas termine su mandato. Sí. ¿No? Entonces, la situación política nos obliga a los que pensamos en el país a hacer un análisis muy exhaustivo de los pasos que se va a dar. Y al presidente actuar, general Soriano, con mucha serenidad en torno a un momento muy sensible políticamente que él tiene que haber entendido. Yo quisiera preguntarle también por otra cosa que nuestros oyentes preguntan y dicen aquí, ¿no? Si es que finalmente las Fuerzas Armadas en nuestro país, y han pasado 25 años de este gesto heroico que ustedes desarrollaron, pero también, digamos, más de 25 años de la instalación de una dictadura que lideró Fujimori y Montesinos. Las Fuerzas Armadas, de ese componente nocivo,
que favoreció o acondicionó la dictadura de Fujimori, ¿ya se ha despercudido totalmente? Hoy tenemos todavía rezagos que, digamos, generan tensiones dentro de las Fuerzas Armadas que pueden de alguna manera servir como el manto de protección a algunos malos militares que propiciaron o estuvieron presentes en eso que Montesinos hizo en el ejército. Yo no le puedo dar una opinión de Fuerzas Armadas, ni siquiera del ejército al cual he pertenecido. Son 26 años que estoy fuera del ejército, ¿no? Y si bien sigo la realidad a través de conversaciones, a través de medios periodísticos, pero últimamente, sobre todo, están pasando cosas que preocupan. Por ejemplo, el año pasado hubo una comisión que investigó sistema de ascensos. Los ascensos son una parte de la carrera militar a la que uno se dedica desde que ingresa a la escuela militar. Los ascensos fueron manejados en el gobierno anterior con intereses políticos. Y hay mucha gente retirada como yo, que bueno, tiene sus simpatías políticas, ¿no? Yo no sé si son simpatizantes de Montesinos, si son simpatizantes de Hermosa, si son simpatizantes de Fujimori, si son simpatizantes de tanto político, ¿no? Y los políticos siempre están detrás de los militares, unos para bien, otros para mal. Se critica mucho, por ejemplo, el antiguo sistema de que los ascensos tenían que, para los generales, ser confirmados por el Congreso. Yo fui confirmado en ascenso a general en 1989 por el Congreso. Nunca pisé el Congreso. Nunca fui a buscar a un político para pedirle su voto. Jamás. Porque sabía que tenía derecho. Había estado en zona de emergencia. Usted ha sido parte de la Comisión de la Verdad, mi estimado doctor. Usted no me ha investigado a mí. Yo he estado 1 año de jefe de Estado Mayor Operativo en Tarapoto. Nadie me acusaba a mí de ningún crimen, nadie me acusaba a mí de estar coludido con narcotráfico. Así que esperemos que las Fuerzas Armadas sean lo que el país necesita de ellas, democráticas, en bien del pueblo y cumpliendo las leyes y cumpliendo la Constitución. No, y ojalá que a los 25 años de esto razonemos de la misma manera como con razón razonamos a favor de policías y militares que combatieron a Sendero Luminoso y lo hicieron, digamos, usando las armas de la democracia, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se ha conmemorado a los integrantes del GEIN por el gran trabajo que hicieron. Ojalá se hiciera lo propio con usted, general. En todo caso, ese es, digamos, un pensamiento que aquí impulsamos y le agradecemos a usted porque, digamos, y con usted a todo el grupo, al general Salinas y a tanto militar que en ese momento, digamos, arraigado en el sistema democrático que tanto costó recuperar y que tanto cuesta sostener en el tiempo, pero ustedes dieron la batalla para que se vieran las primeras luces en medio de eso. 200 años de República Independiente. Sin embargo, no creo que podamos decir que tenemos 200 años de democracia. Sí, pues. Y ese es el objetivo que debemos perseguir. Exactamente. General Soriano, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos aquí un ratito en No Hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático, y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil, tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IBL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido.
El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, ahora estamos con nuestra segunda entrevista y esta vez es Luisa Fellini. Ella es profesora a tiempo completo de la Universidad Pacífico y tiene una serie también de doctorados, estudios, publicaciones que, como siempre digo, Luisa, me los voy a saltear porque si no se nos va ahí mucho tiempo, pero realmente... Y vamos a conversar sobre un tema que sorprendentemente no está tanto en el debate público, pese a que creo que es muy importante y que tiene que ver con las políticas de migraciones. Ya vamos a ver cómo el Perú recientemente ha adoptado una nueva ley de migraciones donde hay un cambio radical comparado al pasado. Muy buenos días, Luis, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, un gusto estar acá. Sí. Bueno, de repente comenzamos con un tema que creo que está como en las calles, ¿no? Lo vemos, que es esta diáspora, lo llamas tú, de la salida de los venezolanos por diferentes razones, ¿no? Por razones políticas, por razones económicas, de seguridad. Pero es un fenómeno impresionante, ¿no? Inesperado, en el sentido de que no era pues como en otros casos ha ocurrido en dictaduras de determinado tipo, ¿no? Acá hay razones económicas, políticas. Cuéntanos un poco cómo ves tú como especialista lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver que en los últimos 15 años o desde la toma del poder de Chávez en Venezuela, realmente había 3 olas de emigración, ¿no? Y la emigración es la salida de migrantes de su país de origen. La primera realmente se dio a partir del 2003, después del Pacto Nacional y la huelga general y el golpe contra Chávez. La segunda, diría yo, quizás un poco más importante, a partir del 2007, con la ola de expropiaciones, ¿no? de las empresas, que duró más o menos desde el 2007 hasta el 2013, ¿no? La ola de los migrantes y del éxodo venezolanos que vemos ahora realmente empieza más o menos a partir de abril de abril de 2013, pero de mayor manera a partir de la mitad de 2014, ¿no? Ya bajo Maduro, con la identificación de la crisis humanitaria. Como tú has dicho, hay diferentes razones y si vemos como la tasa de emigrantes, ¿no? Es que está aumentando y que siga aumentando, aunque yo creo que en los medios hay semanas que se habla más del fenómeno o hubo meses cuando se habló más del fenómeno, más que nada cuando hubo las protestas y cuando hubo esa represión brutal, ¿no? por parte del gobierno hace un par de meses que se ha calmado un poquito. Cuando vemos esas tasas de emigración, el éxodo, hay una correlación clara, ¿no? con la crisis económica, pero al mismo tiempo con la crisis humanitaria, la falta de medicamentos y el crimen, ¿no? Las tasas de homicidio en el país. Ahora, más o menos se sabe cuántos han salido de Venezuela y a qué países, porque acá uno tendría la impresión que hay muchísimos, que han venido muchísimos venezolanos, pero parece, por lo que leí de tus cosas, que no es uno de los países receptores mayores de población, ¿no? A ver, sí. Es muy difícil claro. Saber, no hay data oficial, no hay data correcta, hay diferentes maneras de aproximarnos, ¿no? a la pregunta de los números.
Una manera es ver las tasas de solicitudes de refugio, ¿no? Y me gustaría hablar más adelante sobre esta pregunta. ¿Son refugiados, son migrantes económicos? ¿No? Son las dos cosas a la vez. Entonces, si vemos esas tasas, si tomamos el caso de solamente de Perú, ahora voy a hablar sobre los otros países. En el 2015 creo que fueron alrededor de 430 y pico solicitudes de refugio. En el 2016, 4.300. Hasta ahora, en el 2017, vamos más que 8.000 solicitudes de refugio. Increíble. Eso es la menor parte de los venezolanos en el Perú y, por lo tanto, si vemos estas cifras de solicitudes también de los venezolanos en el mundo. Sabemos por conversaciones con ONGs que solamente en la frontera, en la selva con Colombia, han cruzado este año más que 70.000 venezolanos, ¿no? De manera irregular, y por lo tanto no existen esos datos. Si volvemos igual a este proxy, ¿no? Esa aproximación a través de las solicitudes de refugio, y si tomamos el año 2016, ¿no? Alrededor 4.300 en el Perú. En Estados Unidos fueron casi 30.000 solicitudes de asilo, ¿no? Entonces hay un grupo de venezolanos de la sociedad civil que tratan, ¿no? de aproximarse más a través de encuestas y un poco combinando toda la data oficial que existe, y hablan hasta 2 millones y medio de venezolanos en el exterior. Hablan de la tercera parte de los venezolanos todavía en Venezuela, que se quieren ir, ¿no? Y acá tengo como sí, da mucho. ¿De cuánta población, disculpa, Luisa, de cuánta Venezuela tiene cuántos? Compara bien con el Perú, ¿no? Ya digamos 30 millones. Y de esos, por lo menos 2 millones y medio ya se han ido. Y una tercera parte de esos que se quedan estarían por irse. Se quieren ir. Y según este grupo de la sociedad civil, aproximan que solamente en agosto de este año se fueron 60.000, ¿no? venezolanos. Y realmente estas curvas no está bajando el fenómeno, ¿no? Y es muy triste, eso es cierto, porque pocos se quieren ir de su país, ¿no? Hay un grupo de migrantes privilegiados. Yo también soy migrante acá en el Perú, estoy muy bien, pero si vemos estos fenómenos masivos, no es porque la gente quiere irse y quiere dejar, ¿no? O quiera dejar sus hogares, sus amigos, sus familiares. No, se van porque en Venezuela ya no pueden dar comida a sus hijos, no hay medicina, se van porque tienen papás enfermos. Claro, porque está en medio de una crisis humanitaria, digamos, que escapa a la tensión política que puede antes haberse generado y de la que uno puede haber sido parte de uno u otro grupo. Eso ya se superó lamentablemente, y ahora la gente se está yendo porque no tiene cómo vivir. Así es decir, por eso es que cuando llegan al Perú, las actividades a las que se dedican, para comenzar, no son aquellas a las que se dedicaban en Venezuela, y son una población sobrecalificada pues para lo que está haciendo acá, ¿no? Yo he visto muchos reportajes de la televisión donde personas que se han dedicado a ventas callejeras pues tenían estudios en derecho, incluso doctorados, posgrados, etcétera, y están dedicados a eso, ¿no? Correcto, yo creo que hay de todo, y si acordamos esas 3 olas de la emigración, ¿no? Del éxodo de los venezolanos que antes, ahí también vemos un cambio un poco en el perfil socioeconómico, ¿no? Yo creo que en las primeras olas era gente con más educación, con más dinero, con más posibilidades, ¿no? económicas, y con esta última ola vemos cada vez más personas más humildes también, para decirlo así, ¿no? Que de alguna manera juntan el dinero para pagar el bus, para no llegar cruzando como varios países, llegan al Perú, ¿no? Cruzando como varios países vecinos por bus hasta llegar al... Ahora, lo que rompe esa idea que el chavismo ha querido sostener de que los pobres son los que apoyan a Maduro y apoyaron a Chávez, y que son los que no son pobres los que se están descontentos con su régimen. Hay gente que no tiene recursos y no los tuvo antes, la que se está yendo también a buscar otras oportunidades, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con la crisis económica de Venezuela a partir de 2014, ¿no? Por los precios del petróleo, como todos sabemos, ¿no? Ahora, esa diferenciación que tú querías, que te parecía importante entre refugiado o entre migrante, ¿a qué te referías? Sí. Eso me parece muy importante y siento que es algo que no discutimos mucho. ¿Cómo empezamos? Es así. Hay 2 definiciones de refugiado, ¿no? Hay la definición de 51,
que de Naciones Unidas, ¿no? Que básicamente es la definición que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Que la mayoría de los países han no solamente firmado, sino ratificado esta Convención de Ginebra de 51 y también el Protocolo de 67. Y esa definición dice que para ser reconocido como refugiado, y ahí quiero enfatizar otra cosa, a veces preguntamos, ¿son refugiados los sirios, los venezolanos? Nunca hay una clasificación grupal, siempre es un proceso individual. Entonces cada migrante, cada persona tiene que solicitar el estatus de refugio, tiene que haber o refugiado, tiene que haber un análisis individual y se otorga este estatus de refugiado de manera personal, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la definición de Naciones Unidas? Ahí lo que tienes que comprobar es que tú fuiste perseguido de manera personal, ya sea por tu raza, religión, opinión política, pero en teoría tienes que comprobar que hubo este riesgo o esta persecución real personal. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina tenemos otra definición de refugiado. Casi todos los países en la región en los últimos 10, 15 años han liberalizado, es un hecho también poco conocido, sus leyes de inmigración, lo mencionaste antes en el caso de Perú, y también sus leyes de refugio. Y han incorporado una declaración que viene de la crisis de los refugiados centroamericanos de los 80, donde en la declaración de Cartagena los países de la región dijeron, esta definición no embarca a muchas personas que huyen, porque si no corren riesgo de perder su vida en su país de origen. ¿Pero por qué? Porque huyen de violencia generalizada, ¿no? O de violaciones de derechos humanos en una escala masiva, ¿no? Entonces, no sé si me explico, es una definición más amplia y casi todos los países de la región, incluyendo el Perú, han incorporado a esa definición más amplia a sus leyes domésticas de refugio. Y entonces, en teoría, el ACNUR, la Organización de Naciones Unidas, que se encarga de los refugiados, y muchos expertos estamos de la opinión que deberíamos reconocer otra vez de manera individual a muchos de los venezolanos como refugiados, porque huyen no solamente de la crisis económica, huyen de la... Y no necesariamente, hay algunos que huyen de la persecución individual, política, claro, ¿no? Y sino que de la que no hay garantías, digamos, para desarrollar las libertades y ejercer tus derechos fundamentales. Claro, y si vemos como las tasas de homicidio, ¿no? En Venezuela ahora hay, la tasa oficial creo que es de 65, pero otra vez otras organizaciones hablan de 91 de 100.000 ciudadanos que son matados. Solamente para que nuestros oyentes entiendan la comparación. En el Perú creo que es 7. ¿no? En el Perú es otro tema, ¿no? Sí. Estamos bastante bien. Pero quiero decir, para que nos estén escuchando, para que vean la diferencia. No, sí, pero digamos, la cifra no dice 7 a 91. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Sí, y son casos individuales o anecdóticas, ¿no? Pero hablé con una migrante venezolana que el padre de su primer hijo fue matado en la calle, no sé, creo hace 8 años. 2 años después, el padre de su segundo hijo fue matado en la calle, y unos años después, su primer hijo fue matado en la calle. Bueno, y ahí tomó como su bebé, ¿no? Hijo bebé, y se vino, ¿no? Entonces ya... es uno de los, y Caracas, ¿no? Es muy, ¿no? Entonces tienes esa violencia generalizada, y también tienes la represión por parte del gobierno. Ese caso, por ejemplo, debería tener un tratamiento especial, ¿no es cierto? Porque esa persona que está viniendo al Perú es porque, digamos, le sucedió todo esto que tú has descrito, le mataron al familiar, al otro y al otro. Claro, no es solamente que huye porque no tiene condiciones para trabajar o comer o mantener a su familia, sino porque está en un claro riesgo su integridad y su vida por los antecedentes que tiene. Sí, ¿no? Y a eso se suman violaciones de derechos humanos severas, ¿no? Que se dieron en el contexto de las manifestaciones que ahora han bajado, ¿no? Pero que todos vimos también en las noticias, creo, en los meses pasados en Venezuela. Sí. Venezuela. A ver, dejando un poco el caso venezolano, que es tan importante, tan interesante por lo que está sucediendo allá, ¿no? De repente después podemos regresar porque hay muchas preguntas que hacerte, pero en el caso de los peruanos, ¿qué nos puedes decir
sobre la salida de los peruanos. Leía, pongamos, en un artículo ya un par de años atrás tuyo, que el Perú, venían ahora más europeos al Perú que peruanos o latinoamericanos que viajaban a Europa. Ahora, no sé si es que habiendo mejorado un poco la crisis europea, pero en general, ¿qué nos puede decir? Sí, es un poco difícil porque también son fenómenos muy recientes, ¿no? Entonces, de hecho, hicimos este estudio para la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y la Unión Europea, sobre estos nuevos flujos, ¿no?, de europeos hacia América Latina. Y de hecho, con el boom económico, ¿no?, del Perú, vimos de repente no solamente flujos regionales, sino también flujos de americanos, alemanes, ¿no?, como yo, españoles, más que nada, muchos españoles, ¿no?, por la crisis en España, que vinieron a trabajar. Esos son flujos de migrantes calificados, ¿no? Al mismo tiempo vimos el regreso de muchos peruanos. ¿Qué pasa en el caso del Perú, ¿no? Quizás para dar esa cifra también, y no es muy actual, pero yo tengo la cifra del 2012, ¿no?, hace 5 años. Más o menos un 10% de los peruanos vivía afuera, ¿no? Y 10% de peruanos, más que nada, creo que un 30% en Estados Unidos, ¿no? Y después España, Argentina, Chile, ¿no? Esos fueron como los más importantes países de destino para los peruanos. Y la gran mayoría de estos 10% de la población se fueron en los últimos 20, 25 años más o menos. Claro. ¿No? Y muchos también a Venezuela, ¿no? Yo creo que Venezuela fue un lugar donde mucha gente fue. Sí, acuerdo, correcto, más o menos 350 miles de peruanos se fueron a Venezuela, ¿no? En el contexto, bueno, de la inseguridad y la crisis económica acá. Y ahí creo que también siempre, si hablamos de las migraciones, si hablamos de la emigración de los peruanos, la inmigración de los venezolanos, son temas muy conectados, ¿no? Y cuando pensamos en cómo deberíamos recibir a los demás, es importante acordar que también somos, ¿no?, si puede decir somos, o los peruanos son un pueblo de migrantes, ¿no? Sí. Ahora, hay una nueva ley de migraciones recién de marzo de este año, ¿no? Un decreto legislativo dado por el gobierno al amparo y que parece que es muy importante, muy positivo en relación a normas que existían hace 30, 40 años, y que de alguna manera me da la impresión que es facilitar más bien el ingreso, la permanencia de los extranjeros en el Perú, ¿no? Correcto. Bueno, me gustaría un poco explicar o poner esa ley en el contexto regional. Entonces, como ya mencioné antes, vemos en los últimos 15 años realmente esta ola de reformas migratorias, de ley de migración y también de refugio en toda la región. Me gustaría explicar que yo lo veo en el contexto de rechazar, y está todo conectado. Tenemos que entender que no solamente el Perú, países como Argentina, la crisis 2001, ¿no?, vieron esta diáspora también de su gente, ¿no? ¿Y a dónde se fueron? A Estados Unidos y la Unión Europea más que nada. ¿Qué pasó? El trato de sus ciudadanos en estos países no solamente fue positivo, ¿no?, y se volvió un tema político. En el Perú un poco menos, pero en países como Argentina, México, siempre ha sido un tema político, la trata de sus ciudadanos afuera, ¿no? Y este rechazo de las políticas, ¿no?, de Estados Unidos, que vemos hasta hoy en día, con razón, ¿no?, ahora bajo Trump, pero que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Este rechazo de esas políticas inhumanas, como dijeron algunos, ¿no?, de Estados Unidos y Europa, llegó a esa necesidad de coherencia política y la necesidad de cambiar las leyes acá, porque si tomamos el ejemplo de México y Estados Unidos, se burlaban algunos senadores en México cuando México pedía una reforma migratoria de Estados Unidos, diciendo, ¿por qué no adoptamos como su ley? Que está mucho más restrictiva que la ley ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto, y ahí, ¿quién empieza? ¿Quién empuja ese proceso? Argentina, con la ley de inmigración de 2004, da un presidente realmente extraordinario. La ley de Argentina, tanto como las legislaciones de Bolivia, Ecuador y Uruguay en este momento, hablan del derecho humano a migrar. Eso es algo que nunca había. Sí, me llamó también la atención, ¿no? Cómo va evolucionando y surgiendo nuevos, el derecho
el derecho humano a migrar, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Con todo lo que implica que sea un derecho humano universal, restricto, protección. Está comenzando. Cuestión, claro, es comenzando. Hasta en Argentina nadie sabe bien qué significa, ¿no? Y ahora con el nuevo las migraciones y el manejo de las migraciones es muy político, ¿no? Entonces, también fue una ley que se pasó bajo Kirchner y ahora con el cambio de gobierno también vemos un poco otras tendencias en Argentina. Pero para volver al Perú, el Perú entonces llega quizás un poquito más tarde que otros países a esa tendencia de liberalizar su política. Había una ley del 91, sí, que tenía quizás nos sorprende mucho, tenía un acercamiento más de seguridad nacional, ¿no? al manejo de las migraciones. Y eso es algo que vimos en toda la región, que las leyes antes de esa nueva ola de liberalización venían de los años de las dictaduras en la región. Y realmente ahí se veía el manejo de la migración como parte del control de la población y era como un acercamiento muy seguritista, ¿no? Y en el Perú ahora lo interesante fue que ya tuvimos una reforma de la ley en el 2015, ¿no? Lo que pasa es que nunca hubo reglamento para esa ley, entonces nunca se aplicó, ¿no? Y en el 2017 pasa otra ley muy similar y como académicos es interesante analizar por qué, ¿no? En 2015 una ley, 2017 una ley muy similar y sí entró en vigor en marzo porque se pasó el reglamento y eso para el Perú realmente es algo histórico, porque la ley de 91 tampoco hubo reglamento, entonces en realidad se manejó, ¿no? Se aplicó la ley sin haber sido legal. Claro. Y esa nueva ley, yo diría que sí, es un paso adelante, incorpora un enfoque en los derechos de los migrantes. Ahora los migrantes, tanto regulares como irregulares, tienen muchos derechos que antes no tenían, pueden acceder al sistema de salud, a la educación, ¿no? Así seas irregular, ¿no es cierto? Sí. Que es importante, claro. Y un enfoque en el derecho de la reunificación familiar, claro. ¿no? Un enfoque en los derechos de los niños, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención también que incluso puedes tener un derecho a firmar contratos para entrar a la administración pública a cargo del Estado, ¿no es cierto? Eso también es una innovación, ¿no? Sí, de hecho, había muchos cambios. Al mismo tiempo también, y se tiene que entender, ¿no? Siempre también es un tema de seguridad nacional. Yo diría en la ley, en el contexto regional, yo veo la ley peruana un poco en el medio, ¿no? No es una ley como Argentina, con este enfoque muy, muy claro en los derechos, ¿no? En el caso del Perú, la ley combina este nuevo enfoque de derechos humanos y los derechos de los migrantes, pero también mantiene un enfoque en la seguridad nacional. Claro, que son los dos aristas, como dices tú, ¿no? Derechos humanos y seguridad. Ahora, en otros países hay también mucha migración. Yo veía en Colombia, leyendo tus cosas, ¿no? En Colombia de población africana, en otros países de población de Medio Oriente, que no hay acá, me parece, ¿o no? Es un tema muy interesante, ¿no? Cuando yo vi como parte de investigación de mi doctorado esa ola de liberalizaciones, quería también saber, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No? Esas nuevas leyes tuvieron un impacto, llegaron más personas quizás porque fue más fácil entrar, y de hecho vemos un incremento de flujos de migrantes que algunos gobiernos llaman extracontinentales, ¿no? Y ahí se refieren a migrantes asiáticos, africanos del Medio Oriente, y algunos también incluyen a migrantes caribeños, los haitianos y los cubanos. En el Perú sí vimos este flujo de haitianos, ¿no? Muchos llegaron a Ecuador. Ecuador se volvió un poco una puerta a la región, porque Ecuador, en este contexto de las liberalizaciones políticas, en el 2008, un paso bastante populista, pero Correa de un día al otro decidió abrir las fronteras. Claro. ¿No? Él dijo, no creo en las fronteras, yo creo en la libre movilidad de las personas, yo creo en la ciudadanía universal, y nosotros de un día a otro vamos a abrir las fronteras, ¿no? Y eso, bueno, políticamente no fue quizás un paso muy bien pensado, ¿no? Pero porque sí llegaron muchos migrantes
que antes no podían entrar. Sobre todo haitianos, ¿no? Que digamos se les facilitó, pero se también quedaban en Ecuador, sino digamos venían al Perú o se iban a Brasil, que terminó siendo un lugar muy... Sí, en el caso de los haitianos mucho Brasil, querían llegar a Brasil. En el caso de los cubanos muchos querían llegar a Estados Unidos, claro. ¿no? Ahora ha cambiado la política migratoria de Estados Unidos frente a los cubanos, pero en ese entonces todavía podían básicamente entrar y automáticamente fueron reconocidos como refugiados en Estados Unidos. Claro, y lo último, ¿no? Y hay que evitar evidentemente todo esto que se genera siempre, el miedo al desconocido, la competencia, que te van a dejar sin trabajo. Claro, que ese es otro tema, ¿no? Yo creo que, bueno, que vemos en el Perú, ¿no? Sí hay quizás cierta tensión ahora en el centro de Lima, ¿no? Más que nada por la venta ambular, pero esos miedos, ¿no? El crimen y la baja de salarios, todos los estudios académicos dicen que no hay evidencia, ¿no? Al contrario, que es normalmente un factor positivo, es un factor positivo. Sí. Y normalmente la migración, los que migran, no es fácil migrar. Y normalmente los que migran son personas que quieren mejorar, que quieren trabajar, son los entrepreneurs. Entonces, realmente la gran mayoría de estudios económicos, académicos, dice que la migración es positiva. Sí. Para la economía. No, y además la otra cosa para terminar ya, que no que digamos, un Carlos, otro día Carlitos, mi productor, ya está, que nos hace señas hace rato, es, mira, cómo, para pasar a otro tema que tiene que ver con eso también, el fútbol nos ha mostrado la movilidad que hay de los peruanos en otros países, ¿no? Por ejemplo, lo de Argentina sorprendió, digamos, en este último partido que tuvimos, tan bien organizado el grupo peruano, cómo se movilizaba todo, y ahora con lo de Nueva Zelanda, hay peruanos que están en distintos países que ya están comprando sus pasajes para irse a ver a la selección y que son de distinta índole, ¿no? Es decir, hay peruanos... Yo creo que en este mundo globalizado no es muy realista pensar que podemos cerrar fronteras. Sí, pues. Yo creo que hay que manejarlo de manera inteligente, pero yo soy migrante alemana acá en el Perú, feliz, y yo estoy totalmente a favor. Otra vez, hay que manejarlo. Quien nos baja a tierra es Trump, pero ya no podemos seguir. Podemos hablarlo en otro día. Exactamente. Muchísimas gracias, Luisa, por haber venido a conversar con nosotros. Muy interesante tu punto de vista y además todos los estudios que has desarrollado. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Muy amable, que te vaya muy bien. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IBL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Bloque Cultural. En No Hay Derecho.
Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, estamos en nuestra sección cultural y la salsa es cultura y la salsa es, digamos, lo que nos gusta a muchos, a nosotros también, y esta mañana vamos a hablar de salsa, vamos a contarles de que hay, digamos, una serie de eventos que se están produciendo, no solo, digamos, circunstancialmente, sino que finalmente se vienen desarrollando permanentemente para el bienestar y para de todos los seguidores de esta música que tanto nos identifica. Y hemos invitado a Omar Córdoba, que no solo es un tremendo conocedor de la salsa, un pionero en estos temas, digamos, una entusiasta promotor, sino que además es organizador de la descarga del barrio, que digamos es ya un hito en la salsa en nuestro país, y nos va a contar no solo un poco en qué anda, qué cosas están haciendo, sino de unos eventos, un evento en particular que se va a producir, donde vamos a invitar a nuestros oyentes, por supuesto, puedan participar, porque van a poder disfrutar de la salsa cubana más tradicional, si uno quiere, que ha terminado siendo o finalmente irradiándose por esta parte del mundo, y creo yo ha tenido ya acogida de una manera pues importante en distintos países, ¿no? Omar, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Buenas noches. Gracias. Buenos días. Estaba bailando. Todavía estás en la descarga. Yo vivo de noche. Buenos días, amigos del programa. Muchas gracias por la invitación. Y como decías en la introducción, vamos a hablar de salsa, pero yo creo que aclarar que es la raíz de la salsa. La raíz de la salsa. O lo que llamamos salsa también, porque es un tema muy controversial. Sí, son cubanos. Ya, pero ya, de repente comenzamos por el evento para que puedas ir hablando de otras cosas sobre la salsa también. Claro, ¿no? ¿Qué es la familia Valera Miranda? ¿Quiénes son? Tú nos vas contando y después vamos poniendo alguna música para familiarizar a nuestros oyentes con este ambiente. A ver. Bueno, la familia Valera Miranda es una agrupación cubana de música tradicional. Ellos son unos referentes de la cultura cubana y son una familia que por generaciones, incluso sus antepasados que vienen del siglo XIX, que dice que lucharon en esta guerra de la independencia en Cuba, y que de esa manera ellos introdujeron a la vida cotidiana la música, y por generaciones ha sido trasladado ese hecho de preservar la música. Entonces esta familia viene de un linaje musical y son referentes de la cultura y considerados unos grandes exponentes del son tradicional cubano, que viene del oriente de Cuba, específicamente de Santiago de Cuba. Y es la primera vez que van a estar en el Perú, ¿no es cierto? Claro, sí, es la primera vez que van a estar en el Perú, y sobre todo es que es un privilegio de escuchar aquí en Lima una expresión tan pura del son cubano. De acuerdo. Y podemos escuchar, Emanuel, algo de lo que nos ha traído Omar esta mañana, para que nuestros oyentes puedan empezar, como yo, por supuesto, que no soy un especialista del tema, a conocer un poquito más este referente efectivamente de la salsa. Aquí estaba todo lo que me mata. Esta vida parrandera me mata. Estaba todo lo que mata. Esta vida parrandera me mata. Por mi padre que me mata, me mata. Esta vida parrandera me mata. Esta, por ejemplo, cuéntanos un poquito. Mire, la interpretación que hacen ellos es típico del son cubano oriental, porque también existe el son cubano, o sea, el son que se desarrolla en La Habana, que es de principios del siglo XX. Este es un sonido más típico, más campesino. Ya. Entonces, ya en el son cubano es más con trompetas, otro formato. Entonces, ahora, pero hay una diferencia, digamos, que puedan identificar los que no son tan especialistas como tú, cuando tú pones las dos músicas, o sea, claramente se diferencia. Sí se puede. Ajá. Sí se puede por el estilo. Suena es más puro, Entonces, en el son que se hizo en La Habana ya existió una evolución. El son que se hace en Santiago de Cuba, en la parte oriental, siempre ha mantenido la esencia, se ha conservado muy puro. Entonces existe eso de, por ejemplo, solo aquí es el sonido del 3, la guitarra, las claves, que es fundamental, y las voces. Eso es simple, de acuerdo. Es muy simple, y están
puro, porque la música es como puede existir en la música de nosotros, en la música criolla, en la música auténtica de nosotros, que también en el grado de pureza es que está la riqueza también. Claro. Entonces, si hay más música para escuchar o... Sí, mientras vamos poniendo, ya nuestros oyentes están también preguntando a través de las de las redes, y preguntan, por ejemplo, esta música de la cual estamos conversando, es una música que se escucha en dónde, porque digamos, lo que la gente plantea dice que no se escucha pues en las radios más comerciales. ¿Por qué? Porque digamos la pureza de esta es solamente de salón o se escucha en algunos lugares, o porque digamos hay una lógica de los medios que difunden esta música o la salsa, que digamos no le entran tanto a este tipo de salsa, sino una que puede ser mucho más comercial y menos pura, digamos. Me voy por la última. Me voy por la última. ¿Tú crees que es eso? Sí, básicamente. Históricamente en el Perú tenemos una afinidad con la música que en los años 50 la llamábamos tropical. Existe eso. En esos tiempos, recuerdan de repente ustedes, sus padres, escuchaban en la casa a la Sonora Matancera, el dúo Los Compadres, que fue famosísimo aquí, incluso en una época vivieron una temporada en Perú. Entonces siempre ha existido una afinidad con la música del Caribe, con la música cubana en especial, y que si no se escucha en estos tiempos por las radios comerciales es porque son radios comerciales y ponen una música más conocida, o la música de siempre, o digamos ya en estos tiempos la salsa, lo que llaman salsa, que definitivamente el son cubano es la raíz de lo que llamamos salsa. De aquí viene todo. Entonces eso parte de este aprender y de este reconocer esa conexión que tenemos con la música. Y si es la música del Caribe, la música cubana que tanto nos une, eso siempre va a estar ahí y siempre va a estar en el gusto de los peruanos. Sí. Aprovecho, Omar, para que nos cuentes un poco también la descarga al barrio, cómo va el asunto, cómo es. Sí. Bueno, la descarga en el barrio es un evento que ya tiene más de 20 años. Este año en marzo cumplimos 20 años y se ha iniciado con un principio de difundir la música, así como ahora puede haber este proyecto de traer grupos que no sean difundidos aquí en el Perú. La descarga en el barrio nació con eso, de crear un espacio ausente, ya que las radios comerciales solo pasaban la música de siempre. Entonces esa fue la idea, de crear espacios donde el oyente, digamos, desatendido no encontraba lugares donde poder disfrutar esta música. Y lo más interesante es que ha pasado de ser el lugar de encuentro con la música, ha pasado a ser el lugar se ha formado una comunidad, que eso es interesante. Una comunidad de gente que no solamente tiene el gusto por la música, sino de personas que han visto como un espacio de fiesta tradicional, de fiesta como si fuera una fiesta familiar, a la descarga en el barrio. Eso es bien interesante, y que con el tiempo uno lo ha tomado como algo muy importante, que de alguna manera, sin pensarlo, se ha aportado. Pero ¿cómo se marcan las fechas? ¿Cómo se integra uno a esa comunidad? No, se recién, de hecho, doctor, primero tienes que bailar para ver si mínimamente pasas el examen y puedes entrar, si no, no pasas. Aunque el hecho de bailar no es tanto, el hecho de escuchar, de sentir, claro, de sentir, de tener esa conexión con la música, que es yo siento y bailo, ¿eh? Sí, y es importante, porque ya mucha gente ha hecho de la descarga desde sus inicios su espacio. Sí. Ahora es mucha más gente de lo que uno podría imaginar, va mucha gente, ¿no?
Sí, sí. O sea, digamos, es un éxito. O sea, mucha gente busca encontrar un lugar donde pueda disfrutar, además, digamos, con la tranquilidad, con afín, a gente que le gusta esta música, ¿no? Claro, y mucha gente incluso me ha comentado eso, de que ha sido el lugar soñado. El lugar soñado porque muchos quisieran escuchar buena música, sino también estar en un ambiente que estén todos sus pares, ¿no? Sus pares. Entonces, y hay una cuestión de esa, de que... Y esto me ha hecho acordar que hay que agradecerle a Ronald Gamarra, que nos avisó que iba a venir esta orquesta, este grupo. Entonces, no, Ronald es una persona pues que le encanta mucho la salsa, claro, ¿no? Es un conocedor también. Sí, sí, lo conozco muchos años y siempre, como muchas personas que el gusto por la música ya no solo está en escuchar, sino investigar, conocer más sobre los antecedentes de la música, sobre alguna agrupación. Entonces eso también va conectado con ese cariño y ese amor a la música. Claro. Que es muy importante de desarrollarlo. O sea, uno puede escuchar ahora música, pero también es importante saber de dónde viene. Mira, aquí está Renzo que nos dice: saludos Omar, dice, el son es lo más sublime para el alma, divertir. Sí. Y Ronald Gamarra, mira, acaba de escribir, Ronald Gamarra está escuchando, dice, sí, así mismo es, el son es lo más sublime para el alma, divertir. Se debiera de morir quien por bueno no le estime. Así decía el sabio Ignacio Piñeiro. O sea, ese es código de conocedores. Ese es lenguaje de los que saben. ¿Ah? Es una vieja canción, claro, de un héroe de la música, que es Ignacio Piñeiro, cubano. Y así como hay héroes en todas las acciones, en la música hay muchos. Ignacio Piñeiro es uno de ellos. Miguel Matamoros, otro que él tenía una frase muy famosa en una canción que era mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Ajá, claro. ¿Son de la Loma o cantan en llano? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? No. Entonces también ahí él se pregunta, se cuestiona de esto, lo que hablamos al principio, de las diferencias que existían en la ciudad, en la capital y en el campo, ¿no? Entonces, sí. Hay alguien que pregunta acá, que dice, la familia Valera Miranda, dice, ¿son realmente una familia? ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes son concretamente? Pregunta. Bueno, la familia, el grupo, como viene de muchas generaciones, siempre ha sido un asunto de familia. Esta agrupación está formada por, liderando Félix Valera, el padre. Está la esposa, doña Carmen Rosa Alarcón, que toca las maracas, los coros. Está Ernesto Valera, que toca el bongo, que es médico, pero toca el bongo, integrante del grupo de Compay Segundo. Fue integrante del primer grupo de Compay Segundo. Está Enrique Valera, Kiki, que es considerado uno de los más virtuosos instrumentistas del cuatro en Cuba, que es todo un espectáculo. Él ya no vive en Cuba, él vive ahora en Washington porque ejerce la docencia, y que ahora para este concierto viene especialmente desde Washington para unirse al grupo como una atracción especial porque es un miembro fundador de la agrupación. Y ahora ya están otros integrantes que no son exactamente parte de la familia, pero se han unido al grupo, que es el bajista, el cantante, que es Luis Boloy, que es una parte del oriente cubano, de San Luis. De San Luis, una simpático, ciudad. ¿no? Toda una familia haciendo un grupo. No, es impresionante. Sí, y esa familia tiene una historia, porque no solamente a través de las generaciones, como puede suceder también dentro de la música popular, sucede en la música popular. Acá, por ejemplo, los Vázquez, los Santa Cruz, son parte de una tradición familiar en la música. Entonces, estos integrantes hay un broso, claro, en el año 82, a cargo de un musicólogo cubano, Danilo Orozco,
ellos produjeron un disco que eran la antología integral del son sobre bases históricas. Y a raíz de ese disco del año 82 fue que no solamente en Cuba, sino en otros países, vieron con interés el resurgir del son cubano. Entonces después se hace un disco con Pablo Milanés que se llama Años, donde revivió a algunos músicos tradicionales. Y a partir de ahí ya viene en los 90 con músico y productor español que produjo algunos discos ya de Compay Segundo, y a fines de los 90 el famoso Buenavista Social Club. Así es parte de la evolución. Sí. Bueno, aquí hay música. Digamos, Felipe lo que dice es Emilio Rodríguez en las congas y Leonardo Martínez en el bajo. Están, ¿no es cierto? Sí. Dice también en relación a las personas que van a tocar, y hay muchas personas que están mandando saludos. Aníbal, te mandan saludos a Ana María, te mandan saludos Janet, te mandan saludos un montón de gente. Ya, pero mucha gente escucha el programa. Sí, pero te están preguntando también cuándo va a ser, cómo va a ser y cómo pueden comprar las entradas. La presentación de este concierto es el día sábado 28 de octubre en el auditorio de la Derrama Magisterial. Es única función. Vienen especialmente para este concierto. Las entradas se pueden comprar en la tienda Descarga, que está en el Centro Comercial Arenales, en la tienda 318 en el segundo nivel, en Lince. El concierto es viene toda la agrupación, como ya lo mencioné, invitado especial el médico de Washington, Kiki Valera, que viene especialmente de Washington para integrarse al grupo. Va a ser una presentación maravillosa, primera vez que ellos vienen a Lima, y van a ofrecer un show de música pura tradicional cubana. Es algo que es muy importante porque de en adelante va a marcar un hecho importante, porque la idea es traer más grupos de ese perfil que no sean vistos aquí en el Perú, y que también contribuyan a la cultura musical en el país. No, de acuerdo, y promuevan ese tipo de música que a través de los años han mantenido esa pureza y eso que todos, digamos, coinciden, lo sublime de la salsa, digamos, y que felizmente hay espacios como este para difundirla, ¿no? Esto va a ser en la Derrama Magisterial, ¿no es cierto? En el auditorio de la Derrama Magisterial. Esto es en Gregorio Escobedo 598 en Jesús María. Y hay que decir otras cosas también. Va a ser a las 7 de la noche el ingreso, el 28 de octubre. Las localidades son numeradas, así que digamos, y la capacidad es limitada, por lo tanto hay que comprar pronto, porque uno se puede quedar sin entrada. Sí, y las entradas son accesibles, hay entradas desde 60 soles. Oye, eso estoy viendo, mira, mezanine, precio 60 soles. Son de la Loma, precio 90 soles, y 100 soles, me imagino que es una zona ya más... Sí, una platea preferencial, una platea general, en precio de 100 soles. Sí. Y la mezanina en 60 soles. La capacidad limitada, pero la idea es poder crear un evento que esté al alcance de todos y que las posibilidades sean para todos los que gustan de esta música. En Facebook tenemos un evento que se llama Desde Cuba, Familia Valera Miranda en Lima. Ahí pueden encontrar más información, o si no, tengo una página que se llama Cultura Sonora, que es la que está ya produciendo todos estos eventos culturales musicales. Pueden buscar en Facebook Cultura Sonora, se agregan ahí y ahí está toda la información de este concierto con la familia Valera Miranda y de los conciertos que vengan más adelante. Sí, además digamos que nuestros oyentes que están mucho familiarizados con el Facebook seguramente muy fácilmente van a ubicar y todos los eventos que puedan ustedes desarrollar o que de hecho están realizando ya. Y vale la pena ir por lo que va a ser el concierto, pero también porque esto va a significar lo que tú decías, Omar, hace un rato, que se pueda, de acuerdo, dependiendo del éxito que tenga esta actividad, pues ir procurando otras más adelante y con eso satisfaciendo a ese público que tú dices a veces está un poco dejado de lado por los medios con este tipo de música, ¿no? A veces uno lo hace también porque
uno ama la música. Sí, claro. Y si uno ama la música, tiene que darle ese lugar, ese lugar de respeto. Entonces se hacen estos eventos, y yo creo que el evento del 28 de octubre con la familia Valera Miranda va a ser un hecho muy importante y que va a marcar un hito en la historia de la música. Ahora, país. Omar, preguntan acá si se puede comprar entradas en la misma derrama magisterial. Sí. También. Sí, se pueden comprar entradas en el mismo evento. Ya. Las puertas van a estar abiertas desde antes de las 7 de la noche para los que quieran comprar entrada. El concierto es a las 8 de la noche, pero pueden ingresar a partir de las 7 para sus ubicaciones. Si quieren comprar entradas en la misma derrama magisterial, un poco antes de las 7. Sí. Pueden llegar. Pero mejor no confianza, ¿no? Porque pueden llegar ese día y ya no hay entradas. Mejor hacerlo ahora. Y tú has dado los datos. ¿Qué es? Aquí tengo los datos. Tienda Descarga en el Centro Comercial Arenales. Tienda 3, 18 segundo nivel en Lince, ¿no es cierto? Y el teléfono, por si acaso. Sí, eso están pidiendo. 472-6327. Este es el teléfono de la tienda donde pueden comprar. ¿Cuál es el teléfono, por favor? ¿Puedes repetirlo? 472-6327. Que es donde pueden comprar las entradas. Ahora, me impresiona cómo Omar habla con ritmo. Claro, no sé si cubano o salsa, pero con ritmo. Salsa. Estaba hablando, está bailando. Sí. No, pero además, digamos, contagia, pues ya la gente está escribiendo, nos vemos ahí, de todas maneras, la gente se anima, vale la pena. Y Omar, de verdad que siempre es un gusto tenerte, muchas gracias por haber venido. A ustedes, la gracias. Yo sé que nuestros oyentes van a participar, van a ir y vale la pena. Es más, podemos hacer algo, si quieres a tus oyentes le podemos dar un par de invitaciones, no sé. Bueno, si quieres. A ver, ¿cuántas entradas? Dos entradas. A ver, uno por teléfono y otro por Facebook. Ya, una frase, a ver, salsera, que tú quieras, que nuestros oyentes que llame uno y nos diga la frase y otro que le escribe en el Facebook, al primero que lo haga le damos. ¿Cómo? Una frase salsera que tú quieras, para que el oyente o la oyente que llame la diga ahorita por teléfono y alguien le escribe en el Facebook, ahí se le regalamos una entrada. Ya está. ¿Cuál frase? Esta es la que hace un rato fue: que el son es lo más sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Su madre, pero ya, difícil. Ya, pero a ver. Solamente con la primera parte. Ya, la primera parte, ¿cuál es? El son es lo más sublime para el alma divertir. Ya, esa es la frase. Que alguien llame al 421-2893 y nos diga la frase, o que alguien le escriba en este momento a las 8:58 y le regalamos la entrada. Al toque nomás. Oye, Omar, muchísimas gracias. Yo quiero, dice Liliana, pero tienes que escribir la frase, pues. Ya Liliana dice que el son es lo más sublime para el alma divertir. Ya, Liliana es la primera que lo ha puesto. Así que le regalamos a Liliana y a quien llame, está llamando ahí, mira la gente, ahí al toque tenemos. Tú me dices, Carlitos, ¿quién es? Omar, muchísimas gracias. No, a ustedes las gracias y felicitaciones. Y nos vemos, que te vaya muy bien. De todas maneras, el concierto de la familia Valera Miranda. No tenemos tiempo ya para más el día de hoy. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por habernos seguido esta mañana. Ernesto, muchas gracias. Contigo nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Emanuel. Gracias, Luis. Gracias, Carlito, por el programa. Mañana, Carlito, ¿tenemos confirmado ya a nuestro invitado? ¿Lo puedo anunciar? No. Mañana viene Julio Guzmán. Él, digamos que es el líder del Partido Morado. Viene a conversar con nosotros, así que los invitamos a que puedan participar de esa conversación. Hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. Pero voy a recordar su imagen por su belleza. Que no vaya, la vaya